Buenos días, mi nombre es Luz Estela López Torres, soy estudiante de agronomía de la Universidad UNAP, sede Casillas. A continuación voy a presentar mi trabajo final de cultura política. El sector seleccionado por mí fueron las mujeres y las minorías. ¿Por qué lo consideré pertinente? Porque a lo largo de la historia de estos dos grupos han tenido que librar grandes luchas por el reconocimiento de sus derechos en busca de una igualdad social, política y cultural de nuestro país. ¿Cómo lo relaciono con la participación política y la democracia en Colombia? Como vemos, Colombia es un país de democracia y de participación ciudadana, pero si lo llevamos a la realidad, vemos como las mujeres y los grupos étnicos, a pesar de ser el mayor número de personas aptas para ejercer el derecho al voto, vemos como representan un renglón muy bajo o minoritario en el momento de ocupar estos cargos. También vemos que representan un alto porcentaje de abstención al momento de ir a las urnas. Porque el periodo de tiempo que ha limitado permite una mayor comprensión de las luchas. El periodo de tiempo que yo seleccioné fue entre 1930 y 1931. Durante este tiempo es donde se libraron las luchas organizadas de las mujeres y las minorías por el reconocimiento de sus derechos, porque fueran incluidas en un porcentaje mayor en el campo político, se les reconocieran sus derechos sociales y culturales. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico? Porque vi la necesidad de remontarme en la historia de nuestro país y así reconstruir los orígenes donde expresa la manera más clara, donde fueron objetos estos dos grupos de la discriminación y que aún a pesar de la historia vienen dejando huella actualmente en nuestra sociedad. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena? El contexto histórico en el que se desencadena estos dos sectores fueron los años anteriores a 1991, donde estos dos grupos tuvieron que vivir muchas luchas en busca de la igualdad de sus derechos y el reconocimiento dentro de la sociedad machista y opresora. ¿Qué población es afectada y cuáles son los actores relevantes? Los actores relevantes fueron los grupos étnicos y las mujeres. Las mujeres con una población aproximada de 23.312.832 y los grupos étnicos con un porcentaje de 3.43 de la población total en Colombia, repartida en 102 grupos étnicos y además hay 13 grupos en proceso de reconocimiento por el Ministerio del Interior. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron? Los hechos históricos que influyeron fue, en los años 40 volvieron a figurar las luchas de las mujeres por conseguir el voto popular, pero solo hasta 1954 lo lograron con la presencia de dos mujeres en las asambleas. Entre 1946 y 1958, los negros por su parte todavía no habían podido lograr ser reconocidos como etnia. En 1970 y 1980 se dieron los primeros movimientos feministas. En 1990 la ONU realizó la primera encuentro de mujeres indígenas y a partir de la Constitución de 1991 se reconoció a las mujeres al derecho de ocupar cargos públicos, a trabajar, a recibir unas remuneraciones justas y se proclamó la diversidad cultural en Colombia. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Las minorías, a pesar de que Colombia es un país multiétnico y pluricultural y la constitución política protege todos sus derechos, vemos cómo han sido blancos de conflicto armado, de la violencia y vemos cómo se ha puesto en peligro su autonomía, sus derechos territoriales y culturales. Y de las mujeres vemos cómo el derecho al voto le abrió a él la puerta de entrada a la política, pero no ha sido muy relevante la participación de ellas en este sector. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura? La cultura política la podemos definir como el significado de la vida política o el aspecto significativo de la política. Entonces vemos cómo estos dos grupos en el transcurrir de la historia han buscado cómo ser reconocidos dentro del sector político, cómo lograr una igualdad de derechos y a ocupar cargos públicos y la participación en los sectores de niveles decisorios de la administración.
¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción? Estos sectores aportan a la construcción de la democracia desde el mismo momento que participan en las elecciones populares, en el mismo momento donde las mujeres y los grupos étnicos ejercen su derecho al voto, eh, y ejercen su derecho a la participación ciudadana, ganando nuevos espacios y buscando mecanismos de participación.